Guerra, avaricia, venganza, traición y mucha, pero mucha violencia. Por eso y por muchas razones, hoy hablaremos del anime Vinland Saga. Pero antes de comenzar a profundizar en la trama, primero descubramos un poco sobre su origen. ¿Quién creó Vinland Saga? Vinland Saga es una serie de manga escrita e ilustrada por Makoto Yukimura, un actor que ya había demostrado su talento con la obra Planetes, un manga de ciencia ficción con un tono filosófico y existencial. La serialización de Vinland Saga comenzó en el 2005 en la revista Weekly Shonen Magazine, pero debido a su cambio de tono y madurez, porque sí, la neta que sí se pasaron, se trasladó a la revista Monthly Afternoon, enfocada en un público más adulto. Este cambio permitió a Yukimura explorar temas más profundos y complejos sobre la guerra, la violencia y la redención. Desde su debut, Vinland Saga ha sido aclamado por su narrativa rica, la construcción detallada de sus personajes y la representación históricamente precisa sobre la vida vikinga. Referencias a la vida e historia real de los vikingos. Lo que distingue Vinland Saga de otros animes de acción y aventuras es en su profunda conexión con la historia real. La serie se inspira en las sagas nórdicas y relatos históricos que narran las exploraciones vikingas, en particular las que hablan de Vinland, un lugar misterioso en América del Norte al que los vikingos llegaron mucho antes de Cristóbal Colón. La historia de Vinland Saga está repleta de figuras históricas como Thorfinn Karlsefni y Leif Erikson, quienes realmente existieron y jugaron un papel crucial en la exploración de nuevas tierras. Yukimura no solo usa estos personajes como referencia, sino que también incorpora detalles históricos que muestran la vida vikinga de una manera cruda y honesta, su estructura social, sus creencias, sus valores y su brutalidad. La brutalidad realista de la época vikinga. Una de las primeras cosas que notarás al ver Vinland Saga es la violencia cruda y realista que domina en gran parte de la narrativa. Las batallas no son solo el espectáculo de acción, son momentos llenos de angustia y desesperación que reflejan la brutalidad de la era vikinga. A diferencia de muchos otros animes, donde la violencia se utiliza como un medio de glorificación a los personajes, o para hacerlos más cool, pero no. Aquí la violencia es un recordatorio constante del sufrimiento y el costo humano de la guerra. Vemos a Thorfinn y otros personajes participar en atrocidades que los marcan psicológicamente y los empujan a enfrentarse a sus demonios internos. Esta representación visceral de la guerra le da a Vinland Saga un tono más serio y maduro, convirtiéndolo en un anime no apto para todos, pero que sin duda deja una impresión duradera. Vinland no solo nos muestra reinos y personajes luchando por hacer más poderoso a su rey, no, claro que no. Prácticamente nos muestra el día a día de los vikingos, muchas comunidades donde carece la higiene, el respeto, la lealtad y muchas cosas que básicamente vino a poner más adelante el cristianismo. Pero al vivir en una época donde se le rinden culto a los dioses nórdicos, es normal ver comunidades saqueadas, invadidas, inocentes mutilados y muchas mujeres ultrajadas. En esto último no se le da mucha cobertura, por lo menos no en el anime, aunque sabes que eso pasa constantemente cada vez que los vikingos invaden una nueva isla o comunidad. Y sabes que sí pasa, porque hay que ser honestos, los vikingos son unos hijos de la gran... La pérdida de la inocencia constante es el pan de cada día en Vinland Saga, ya que tanto el protagonista como los demás personajes experimentan muchas situaciones fuera de su control que, aunque no se muestra, se nota que los personajes que vimos en el primer capítulo ya no son los mismos para el siguiente. Pero, ¿de qué trata el manga y el anime de Vinland Saga? La historia de Vinland Saga sigue a Thorfinn, un joven guerrero que desde niño fue testigo del asesinato de su padre a manos de Askeladd, un mercenario astuto y carismático. Motivado por la venganza, Thorfinn decide unirse a la banda de Askeladd con la esperanza de desafiarlo y matarlo en un duelo justo. Sin embargo, a lo largo de los años, su deseo de venganza se convierte en una obsesión vacía. La búsqueda de Thorfinn no se trata solo de un combate físico, sino de una lucha interna para encontrar un propósito más allá de la violencia. La serie explora temas de redención, identidad y la búsqueda de una tierra ideal, Vinland, un lugar donde la guerra y el odio no existen. Lo más normal en Vinland
es ver a la lujuria y cómo la búsqueda del poder envenena constantemente la sangre de los personajes. La falta de propósito, el por qué peleamos o por qué nos comportamos como animales es el pan de cada capítulo en el anime y en cada viñeta del manga. Ajenos a nuestro protagonista Thorfinn, en el mundo de Vinland iremos presenciando a múltiples personajes con una construcción y trasfondo muy brutal. Solo observemos a Askeladd. A pesar de ser contratado para cumplir un propósito, él realmente solo persigue sus propios intereses y no le interesa nada que no tenga que ver con su comodidad, o con, aunque no lo parezca, traer el orden al mundo. Y ni hablemos de Canute, alguien cuyo padre, impulsado por la avaricia, decidió cancelar su existencia para luego ser estratégica y secretamente obligado por Askeladd a romper el caparazón de inocencia y abandonar el camino del Señor y la paz para convertirse en el usurpador y guerrero más letal de la era. La filosofía de no tener enemigos. El concepto de no tener enemigos es una idea que desafía las expectativas de cualquier historia de acción. Este tema se introduce a través de Thors, el padre de Thorfinn, quien solía ser un legendario guerrero, pero que abandonó la vida de la guerra para volverse un pacifista. Y es que ya con este plus, es increíble pensar que alguien tan malo como Thors puede aflojar su corazón. Desde que comenzamos el anime, lo vemos literalmente violando a una legión entera y de la nada, en medio del desmadre, se retira del campo de batalla. Thors cree que un verdadero guerrero no necesita enemigos y que la verdadera fuerza se encuentra en la capacidad de proteger y perdonar en lugar de matar. Esta filosofía se convierte en un punto de inflexión para Thorfinn, especialmente después de la muerte de Askeladd. Al principio Thorfinn se burla de esta idea, pero con el tiempo se da cuenta que la venganza y la violencia no le han dado más que dolor, así que aceptar la filosofía de Thors lo llevará a un nuevo camino de redención, buscando la tierra de Vinland, donde espera dejar atrás la violencia, la tragedia de la venganza y la pérdida de propósito. Thorfinn pasa gran parte de su vida persiguiendo la venganza contra Askeladd, pero su oportunidad de vengarse se ve frustrada cuando otro personaje mata a Askeladd en un acto de supuesta traición política. La muerte de Askeladd es un momento devastador para Thorfinn, ya que lo deja sin un propósito claro en la vida, sin un enemigo a quien matar y sin la posibilidad de cumplir su venganza. Thorfinn se enfrenta a un abismo existencial. Esta frustración y vacío lo llevan a cuestionar todo lo que alguna vez creyó, convirtiéndose en una sombra de sí mismo. La historia de Thorfinn después de este evento se convierte en una exploración de cómo construir su vida y encontrar un nuevo camino, esta vez basado en la paz y la reconciliación. Pero también hay que hablar de la transformación de Canute, de príncipe inocente a rey despiadado. El arco de Canute, otro personaje central, también es una historia de transformación que comienza como un príncipe tímido y pacífico que odia la guerra, pero las circunstancias lo obligan a endurecerse y abrazar la brutalidad para lograr sus objetivos. La historia de Canute es un contraste con la de Thorfinn. Mientras que uno busca la paz, el otro se sumerge en la oscuridad de la ambición. Su evolución de un joven idealista a un rey despiadado muestra el costo personal del poder y cómo las buenas intenciones pueden corromperse en un entorno tan violento. En conclusión, Vinland Saga es más que un simple anime de acción, es una profunda exploración de la humanidad, la violencia y la redención. Su rica ambientación histórica y sus complejos personajes lo convierten en una obra imprescindible para los amantes del anime y la historia. Con su narrativa emocionalmente resonante y visualmente impresionante, Vinland Saga desafía las expectativas de lo que puede ser un anime de acción, dejándonos con lecciones de vida que permanecen mucho después de que terminan los créditos. Gracias por tu atención. Si este video fue de tu agrado, te agradecería de que me regalaras un like y lo compartieras con tus amigos en tus redes sociales. Y si aún caso te gustaría ver más videos como este en el futuro, te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar pendiente. Mi nombre es JoeDX y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.